Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Torremolinos en Abierto. Hoy es miércoles 26 de marzo y resulta que el sol ha salido esplendoroso por fin. Ayer tuvimos sol, pero luego se nubló, llovió y parecía que nos iba a ir la lluvia, pero por fin hoy nos hemos levantado con ese sol que muchos están disfrutando en las playas. Y precisamente con el tema de las playas vamos a arrancar ya, porque estamos a puntito de poder disfrutar todos, no solo los nórdicos que no tienen miedo a meterse en las temperaturas, que vamos a saber si nos dicen ahora los grados a la que está hoy el agua, pero están disfrutando ya y nosotros lo haremos dentro de poquito. ¿Y qué pasa? Que muchas veces vemos el agua así como que está sucia, lo que le llamamos natas, vemos que los barcos quitanatas no aparecen tanto por nuestro litoral como nos gustaría, y sí tenemos aquí a alguien que nos va a hablar de esas natas. ¿Qué son esas natas? Como cada miércoles quincenalmente tenemos a Paco Franco, director de Cátedra de Ciencias del Litoral, Costa del Sol de la UMA de Málaga, y nos va a contar, buenas tardes Paco, ¿qué son esas natas? Buenas tardes, Rosana. Bueno, pues la verdad que me gusta mucho este tema porque particularmente fui yo quien dirigió los estudios que en el año 2017 se encargaron a la Universidad de Málaga para, en primer lugar, conocer la naturaleza de las natas, es decir, saber qué formaban esas natas, y en los siguientes años pues nos encargaron conocer el mecanismo que originaban las natas para poder evitar que aparecieran o al menos disminuir su incidencia. La verdad que cuando me encargaron el estudio, pues no tenía respuesta para la pregunta. Hicimos unos primeros análisis de natas que nos traían y encontrábamos que estaban compuestas fundamentalmente por materia mineral. Y yo de formación soy mineralogista y hubiera podido analizarlas perfectamente. Sin embargo, a mí me preocupaba que además de minerales hubieran otros componentes que pudieran perjudicar a la salud de los bañistas. Por eso traté de generar un grupo de investigación que junto a los mineralogistas hubiera botánicos que pudieran estudiar las microalgas que están presentes en las natas, la microbiología que también puede tener la nata y los compuestos químicos que pueden estar dentro de esas natas. Fijaros que logramos generar un grupo de investigación multidisciplinar con los expertos, con catedráticos de cada una de las áreas implicadas en la ciencia del litoral. Además, contamos con el Instituto Español de Oceanografía para que, a su vez, de forma paralela, pudiera realizar sus análisis de cada una de las muestras que analizamos. Durante el primer verano analizamos cerca de 100 muestras y todas tenían una componente común, y era que estaban formadas por partículas de minerales de grano muy pequeño, lo que denominamos arcillas. Además de este componente mineral, algunas presentaban microalgas, que en dos de las que encontramos ese primer año, que analizamos 100, estaban en un 50%, es decir, que estaban formadas en un 50% por materia mineral y un 50% por microalgas. ¿Pero microalgas de las buenas o de las malas? ¿De las invasoras o de las autóctonas? No, bueno, la especie invasora que conocemos y de la que hablamos la semana pasada, la Rhodopteris okamurae, es una macroalga que puede ser vista con el ojo humano. Cuando hablamos de microalgas, son microalgas que solo pueden ser vistas al microscopio. No es que se hayan desintegrado las otras, ¿no? No. Y también hicimos análisis que permitían conocer exactamente la microbiología que tenían las natas. Ese dato para nosotros era extremadamente importante porque había una conciencia de que las natas estaban generadas por una mala depuración de las aguas residuales. Si eso hubiera sido así, las natas tendrían un componente muy alto de la microbiología fecal que nosotros vertemos desde casa. Esa microbiología, en su mayor parte, es eliminada con los tratamientos de las estaciones de depuración de aguas residuales, pero cuando se vierte al mar agua residual, agua regenerada,
tiene un pequeño contenido de esa microbiología. Y si fuera ese agua residual el que genera la nata evidentemente tendría ese tipo de microbiología. Por tanto, para nosotros un dato muy importante era conocer la microbiología que presentaban esas natas, porque así conoceríamos el origen de la nata. Paco, me está viniendo a la cabeza ahora que tu tema de dentro de 15 días podría ser precisamente el vertido ese de aguas residuales al mar, ¿cómo nos afecta? ¿Puede ser? Podríamos hablar de ello, incluso del efecto que pueden tener las desaladoras, la salida de la salmuera al mar, el efecto en el ecosistema marino, que puede ser que podríamos a priori pensar que puede ser negativo, pero a lo mejor utilizado convenientemente puede generar efectos beneficiosos para el ecosistema. Perdona por este cortecito ahí, No, es no que te digo, preocupes. seguro que mucha gente está pensando, pero y ahora que estaban hablando de las aguas residuales, ¿cómo nos afectan? Entonces, lo dejamos ahí en stand-by para todos ustedes, para retomar ese tema más ampliamente con Paco en 15 días y continuamos con el tema de las natas. Muy bien, para nosotros, yo como te estaba diciendo, era muy importante conocer la microbiología que presentaban las natas para detectar el origen. Evidentemente, si hubiéramos encontrado E. coli o enterococos intestinales, que son una microbiología muy relacionada con las aguas residuales, podríamos decir que las natas se originan como consecuencia de vertidos de aguas residuales. Sin embargo, en las 100 natas que analizamos ese primer año, ninguna no tenía contenido de E. coli ni de enterococos. Sí había microbiología. ¿Que estamos hablando de qué año, Paco, ese estudio? 2017-2018. Fue un reciente, vaya. proyecto de 2 años. Nosotros no encontramos ni enterococos ni E. coli en las natas analizadas, por lo tanto, ya sabíamos de dónde no venían. No provienen del vertido de un agua residual. Es más, en aquella época Nerja no tenía estación de depuración de aguas residuales y vertía directamente el agua sin depurar al mar, cosa que no ocurre ahora, que tenemos allí ya una estación de depuración de aguas residuales. Y sin embargo, Nerja era el único lugar en aquella época de la provincia de Málaga donde no se generaban natas. Aquí había una incongruencia. Si en toda la Costa del Sol se regenera el agua y hay natas, y en Nerja no se regenera, no se depura el agua y no hay natas, ¿qué ocurre aquí? Encontramos la naturaleza. La naturaleza de las natas es fundamentalmente mineral, entre un 80-90%, de entre un 10 y un 20% hay microalgas marinas que aprovechan las partículas minerales para crecer sobre ellas, la utilizan como un sustrato y luego esas partículas minerales van absorbiendo la microbiología existente en el mar. Evidentemente, una nata tiene microbiología. Nosotros hemos realizado, a través de análisis mediante secuenciación genómica, la microbiología presente en las natas y es idéntica a la microbiología que tiene un mar natural sano. Es decir, la nata tiene la misma microbiología que tiene el agua del mar. Es inocuo. Los minerales que están presentes en las natas son inocuas y las microalgas, generalmente, salvo de esas 100 que analizamos, encontramos una muestra que sí tenía una muy pequeña cantidad de una microalga que podría resultar tóxica, pero que en esa cantidad no generaba ningún tipo de daño. El segundo año, una vez que ya conocemos la naturaleza de las natas, ¿de qué está formada la nata? Ya estamos descartando esa materia fecal que puede venir de esas depuradoras, porque no tiene una microbiología relacionada con esa materia fecal. No hemos visto que tiene ni enterococos ni E. coli. ¿De dónde proviene? Nosotros hemos estado viendo que, bueno, a lo largo de estos últimos años, que hemos tenido un periodo de sequía muy extremo. Ahora parece que estamos saliendo de esa sequía. Ahora estamos viendo que ¿No estamos saliendo de esa sequía, Paco? Sí, un poquito sí. Porque claro, está todo el mundo en plan de, oye, que los pantanos están ya al 90% de su capacidad, al 90 y pico, pero los pequeños están diciendo, ¿no?, que no los sí, grandes. Nosotros a día de hoy estamos al 50% de la capacidad que tiene la provincia de Málaga para acumular agua, para embalsar
agua. Haciendo una media entre lo pequeño y lo grande. Sí, haciendo una media. Y de hecho se han relajado las restricciones para el uso del agua. ¿En las duchas de la playa? En las duchas como para el regadío. Habrá que ver cómo evoluciona la primavera para saber si los municipios van a permitir el agua de ducha o no. Todavía no tengo yo esa información, no quisiera dar una información errónea. Porque claro, estábamos hablando de que el pantano del Chorro, el agujero y todo esto estaba bastante altito, pero la Viñuela sigue en Sí, una capacidad bajita. La Viñuela tiene la mayor cantidad de agua embalsada de la provincia. Lo que pasa es que el pantano de la Viñuela es tan grande que tiene todavía un 30, un 40% de la capacidad, de la capacidad cubierta de agua. La cuestión de lo que estábamos hablando, hemos visto ahora, cuando llueve, que el agua va arrastrando sedimentos. Y hemos visto... Va limpiando todas las calles de va, todos los va sitios limpiando todo, y va arrastrando manchando. sedimentos, los lleva al mar y esos sedimentos los lava al mar y los devuelve a la playa. Ese es el proceso normal de formación de una playa. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues que, a consecuencia de la sequía, los ríos no han llevado sedimentos a las playas. Por lo tanto, esa dinámica litoral, ese equilibrio ha desaparecido. Las playas han ido desapareciendo. ¿Y qué ocurre? Que cuando llega Semana Santa nos acordamos de que tenemos que tener playas y regeneramos las playas con arenas que sacamos de los ríos. En los ríos hay partículas de grava, que son aquellas partículas, esos cantos rodados que vemos perfectamente. Hay partículas de arena que tienen un tamaño en torno al milímetro y que es muy agradable su pisada, pero hay partículas más pequeñas, que son los limos y las arcillas, que prácticamente no vemos con nuestro ojo, porque el límite de resolución de nuestro ojo está en torno al milímetro. Nosotros, cosas más pequeñas de 1 milímetro, tenemos que recurrir al microscopio óptico, o incluso el microscopio óptico no lo ve todo. Partículas que tengan un tamaño menor de 10 micras tienen no se ven al microscopio óptico y hay que recurrir al microscopio electrónico. ¿Qué ocurre? Que nosotros, cuando perdemos playas, vamos y cogemos las arenas de los ríos, que tienen un alto contenido en limos y arcillas. Regeneramos las playas con arena que no ha sido lavada por el mar. ¿Qué ocurre? Que la primera vez que llega el agua del mar a tocar esa arena que tiene un alto contenido en material fino, en limos y arcilla, esas partículas quedan flotando y forman una nata. Generalmente, aquellas playas que han sido regeneradas ese año están formando natas durante todo el verano. Conforme el agua va lavando la arena, lava la arena y va dejando flotando esas partículas minerales que se van pegando como piezas de puzzle, generando como una espuma. Pero ahora me ha surgido a mí una duda, Paco. Decías que las lluvias va arrastrando todo hacia el mar, ¿no? Va arrastrando todos los sedimentos. Yo te decía que va limpiando las calles, precisamente al hilo de ir limpiando las calles, hay aceite de los coches en el suelo, porque en las lluvias estaba viendo mi calle que va cuesta abajo, se va llevando todo hacia el mar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos aceites, esas partículas que hay de la polución y demás en el suelo? ¿Qué pasa cuando llegan al mar? ¿No son esas natas que vemos? No. Ten en cuenta que hay una gran dispersión cuando el río va lavando todo lo que arrastra, cuando hay una dana, ¿no? Sí. Si hay una lluvia normal, que no es torrencial, pues el río va por el cauce, el agua va por el cauce del río y llega un poco más limpia. Cuando hemos tenido la dana, ese agua tan torrencial, evidentemente arrastra las basuras y aquello que tiene una densidad muy alta acaba acumulándose en el fondo. Por ejemplo, hemos visto que aquello que flota te lo devuelve el mar a la playa. Hemos visto que tras la dana hemos observado una gran acumulación de cañas en las playas. Exagerado. Y los aceites, bueno, pues se van dispersando. Al final acabamos teniendo concentraciones de esos aceites extremadamente pequeñas, porque es una pequeña cantidad de aceite la que se acaba dispersando en un gran volumen de agua en el mar de Alborán. O sea que no tenemos que estar muy preocupados de esos aceites que se van limpiando de las calles, que van al mar. No es perjudicial para la salud. La concentración en la que se encuentran esos aceites al final acaba siendo extremadamente pequeña. O sea, como cuando nos metemos en una piscina, mucha gente con cremas solares, ¿no? Claro.
Aquí la cuestión es que, ¿cómo se origina una nata? Una nata es al contrario, es un mecanismo de concentración, no es un mecanismo de dispersión. Una nata lo que hace es lavar la arena y se queda con las partículas finas, y esas partículas finas se van agregando. ¿Qué ocurre después? Porque claro, la primera nata que se origina cuando lava la arena es fundamentalmente mineral. La arena tiene esas partículas de limo y esas partículas de arcilla que han sido lavadas por el agua y que quedan flotando. Ahora, una vez que queda flotando esa nata, va recogiendo todo lo que se encuentra como un imán, ¿no? en la superficie. Si encontramos un hilo de pesca, se adhiere a la nata. Si encontramos plumas de gaviota, se adhiere a la nata. Si encontramos granos de polen, se adhiere a la nata. Bolsas se adhieren a la nata. Bueno, las bolsas no hemos visto bolsas muy grandes porque la nata no acaba siendo tan grande, pero la microbiología marina también acaba adheriéndose a la nata y las microalgas marinas también acaban adheriéndose a la nata. O sea que al final, cuando analizamos una nata, ¿qué encontramos? Pues un 90-80% de esa materia mineral que se ha lavado de la arena del mar, junto a lo que ha ido recogiendo por el camino. Imagínate que tú compras compro una bayeta de algodón en un supermercado. 100% algodón. Pero cuando la paso sobre la mesa del salón, que tiene mucho polvo, y el niño ha estado jugando, pero a lo mejor va limpiando el yogur, va limpiando esa bayeta que inicialmente era 100% algodón, ¿qué acaba siendo? ¿Es 100% algodón? Ya no. Ya tiene algodón, más el polvo, las partículas, más el ácaro del polvo, más el yogur. O sea que al final una nata que inicialmente es 100% mineral, pues acaba teniendo un porcentaje de pequeñas microalgas que va absorbiendo del mar, de esa microbiología que va absorbiendo del mar. Fíjate lo importante, si no encontramos microbiología fecal, no podemos decir que tiene un origen por un vertido. A mí, por ejemplo, he recibido muchos mensajes: Paco, hay un vertido de agua en la playa de la Malagueta, al lado del puerto. Y digo, bueno, pero si es que ahí no hay emisario, hay una nata. Hay una nata. ¿Sabes por qué hay una nata? Porque la playa de la Malagueta, antes de los 80, no existía. No existía esa playa. Esa playa es artificial. Se ha regenerado o se ha formado con arena de fondo marino. Se hizo un estudio para saber dónde coger esa arena, para saber qué arena tenía menos contenidos de partículas finas, menos limos y menos arcillas, pero estaba a una profundidad tal que el coste para sacar esa arena era muy alto. Decidieron sacarlo de otra zona que era más económico. Sacaron una arena que tiene más limos y más arcillas. Y con esa arena que tiene limo y arcilla generaron la playa de la Malagueta. Claro, esa playa de la Malagueta, cada vez que hay un temporal de levante, el temporal de levante hace que la ola penetre más en la playa, porque esa playa está orientada a levante, y recibe directamente la ola. Al recibir la ola directamente, esa ola penetra más en la arena, limpia zonas de la playa que no suelen ser lavadas por el mar, y origina esa nata. Claro, la gente piensa, aquí ha habido un vertido. Es imposible que haya un vertido porque no hay un emisario. Lo que sí ¿Qué es un emisario, que lo has dicho antes también, un emisario Paco? son una serie de tubos que utilizan las estaciones de depuración de aguas residuales para canalizar el agua tratada. Una vez que sale el agua de tu casa, ¿Sí? Por la red de saneamiento público, llega al EDAR, hay una serie de tratamientos que la depuran. Creo que está en el Guadalhorce, ¿no? Sí, la depuradora. Sí, hay una serie de tratamientos que la depuran hasta que cumple la legislación europea actual. Es decir, lo que se emite por el emisario cumple la normativa europea. Y o fíjate, sea que nuestras aguas no van directamente al mar. No, las aguas sanitarias van a las estaciones de depuración de aguas residuales, que se llaman EDAR, que tiene esas siglas, Estación de Depuración de Aguas Residuales, y ahí tienen una serie de tratamientos primarios, secundarios, terciarios, que al final acaban depurando y desinfectando el agua que vertemos al mar. Pero con la sequía hemos conseguido no verter agua al mar, sino reutilizarla para el riego
de jardines y para el baldeo de las calles. De eso hablaremos la semana que viene, Paco, porque me están diciendo que nos hemos quedado sin tiempo, que nos tenemos que ir a publicidad. Simplemente que en la aplicación o en la web de Costa Soleando podemos ver todo el movimiento del litoral. ¿Con cuánto tiempo de antelación? Algo que decías tú hoy, si queréis ver la temperatura Ay, sí, que no te he preguntado. a la que está el agua en el día de hoy, en cualquier playa de Torremolinos, solo tenéis que entrar en costasoleando.es o descargar la app de la plataforma que tengáis y buscar Torremolinos y elegir la playa que queráis, porque ahí te da la temperatura del agua a cada hora, cómo va a ser la temperatura en los próximos 5 días. ¿A cuánto está aproximadamente estos días la temperatura de nuestro A día de hoy está a unos 17 grados, o sea bueno, que ya empieza a ser muy agradable para que nos podamos ir a la playa a pasear y el más valiente pues que trate de pegarse el primer baño del año. Pues Paco, nos tenemos que despedir de ti, pero muchas gracias a Aguas de Torremolinos, el agua que nos nutre a nosotros en nuestros hogares, porque permite las investigaciones de las que Paco nos ha estado hablando, entre otros patrocinadores que tienen y mecenas. Y nos despedimos de ti, esperando dentro de 15 días para hablar, ¿hemos dicho de aguas residuales? Podemos hablar de aguas residuales, podemos hablar de desaladoras, podemos hablar de regeneración, de utilización de esas aguas residuales para el riego en casos de sequía y bueno, hay mucho de lo que hablar. Gracias, Paco, que tengas buen día. Muchas gracias.